Un anime que tiene los huevos de matar a su protagonista en los primeros 5 capítulos, que logra tener una premisa atrapante y que fue uno de los precursores del movimiento "vamos a normalizar los monitos chinos", pudo tener uno de los peores finales jamás vistos en el anime. Si bien, para el género del anime o de la animación japonesa, los finales siempre han sido algo complejo. Al ser obras de dos estilos, o extremadamente largas o extremadamente cortas, los finales suelen ser lo menos satisfactorio de estas, ya que cerca del 70% de los animes publicados nunca se terminan. Si bien sus mangas continúan y algunos de ellos siguen siendo muy exitosos, muchos animes solo se animan los primeros 12 capítulos, 24 capítulos y ahí quedó. Si quieres seguir la historia, si quieres continuar con la historia, te ves obligado a ver el manga. Y si eres de este lado del mundo, sabrás que el manga, por muy interesante que sea, no aporta la misma emoción que el anime. Si bien esto va de gustos, hay muchas personas fanáticas del manga que saben disfrutarlo a la perfección. Para la gran mayoría de las personas es más sencillo ver cómo todo se mueve que imaginarse la acción retratada en una libreta. Hay algunos casos afortunados de muchos animes que logran cerrar su ciclo, un inicio y un final. Shingeki no Kyojin fue lanzado el 7 de abril del 2013, teniendo en su primera temporada un total de 25 capítulos, donde nos relatan la historia de Eren Yeager, que es un niño con el sueño de ser libre. Ser muy, pero que muy libre, y que después su percepción de la libertad se va degenerando tanto que es hacer picadillo el 80% de la población mundial. Spoiler alert, supongo. Shingeki hizo algo similar a lo que hizo el Evangelion, que fue darnos 5 años de espera, y cada 5 años de espera fue más decepcionante que el otro, puesto que la segunda temporada de Shingeki no Kyojin tardó 4 años en llegar. 4 años de espera, algo que no muchos animes soportarían. Tienen que entender que la obra de Shingeki no Kyojin era tan buena, era tan absurdamente increíble, que la gente le tuvo paciencia. Eso no pasa hoy en día. Hay series muy interesantes como por ejemplo Invencible de Amazon Prime, que su primera temporada fue un éxito total y su segunda temporada fue un absoluto fracaso por tardar tanto en llegar. Bueno, a Shingeki no Kyojin esto no le pasó. La gente fue paciente con ella, la esperó y el resultado fue bueno. La segunda temporada es decente, es bastante entretenida y tiene algunos de los mejores capítulos mejor calificados en IMDb, su puta madre vinagre. No me acuerdo cómo se llama la página esa. Siendo que en la tercera temporada empezó no el declive, porque la calidad seguía siendo maravillosa, sino el declive del desarrollo. Me explico. Shingeki no Kyojin sufrió un problema que muy pocos animes sufren, que su salida fue en demasiadas partes. De hecho, su temporada final, la cuarta temporada, fue dividida en 4 partes y 2 películas, teniendo un lapso desde 2020 hasta 2023 para ser terminada, teniendo un total, entre comillas, de 30 capítulos. En la teoría, otro de los factores que afectó muchísimo a Shingeki no Kyojin fue el cambio de estudio. Si bien ambos estudios hicieron muy bien su trabajo artísticamente, sí se notó un cambio en el estilo artístico muy violento de una temporada a otra. Pero volviendo con el tema de la historia y hablando del cómo su declive fue muy drástico, porque realmente los primeros que te gustan, los primeros 65 capítulos de Shingeki no Kyojin son una obra maestra. El problema es el cómo se cierra la obra, traicionando un poco todos los preceptos que nos habían mostrado en los primeros 65 capítulos. Un problema principal de Shingeki no Kyojin, y al mismo tiempo su mayor bendición, es que tiene demasiadas tramas entrelazadas. Por ejemplo, cuando la obra comienza, le tienes miedo a los titanes. Cuando la obra avanza, entiendes a los titanes. Cuando la obra avanza, hay traiciones, rencores, y no entiendes qué carajo o por qué los Ackerman simplemente están tan absurdamente rotos, o por qué Levi
Levi es tan sexy. Coño, me lo quiero coger. Tiene tantos entresijos y tiene tantos paralelismos dentro de su misma obra que hace que sea, en ocasiones, difícil de entender. Y se vuelve aún más difícil de entender cuando tienes que esperar de 2 a 4 años por el siguiente capítulo o la siguiente parte. Muy pocas comunidades fanáticas del anime tuvieron que sufrir tanto como los fanáticos de Shingeki no Kyojin, porque era, ya se va a acabar la obra, la temporada final, es la primera parte. Entonces viene la segunda parte, no. Es temporada final parte 1. Temporada final parte 2, temporada final, el final parte 1 y temporada final, final del final, final. Haciendo que tuvieran que esperar un proceso de 4 años para ver la obra terminada. Para darte una comparativa, el final del manga de Shingeki no Kyojin fue publicado en abril del 2021, siendo este clasificado como uno de los peores finales porque su propio protagonista, que después se vuelve el antagonista, que después se vuelve el salvador, que después todo lo hacía por sus amigos, llora en el capítulo final porque al final sí amaba a Mikasa. Y sí, créanme que es la peor pendejada del universo. Es que el autor dibujaba más bonita a Mikasa en los ojos de Eren. Digas mamadas, güey. Honestamente, el hecho de que al final sea cuando esto se confesa es una pequeña mentadita de madre que realmente no tiene mucho sentido. Pudo haberse quedado como una subtrama escondida y que simplemente se quedaran como pequeños detalles. No había por qué hacerlo precisamente tácito, porque si no, quedaba bastante barato. ¿Qué fue lo que sucedió? El final de Shingeki no Kyojin es un final muy similar a la Odisea, escrita por Homero, que hace que sus personajes se entrelacen en sí mismos y tienen muchos saltos temporales, que de repente está Penélope y recuerda que en algún ciclo de su existencia estaba en un sembradío de trigo recordando que bla 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 bla. Algo similar pasó con Shingeki no Kyojin, haciéndola que la obra sea muy rica, muy preciosa, excelentemente animada, pero en muchos momentos llega a ser confusa y sobre todo que es inconclusa. Ese es el mayor problema de Shingeki no Kyojin, que es una obra sin fin. El ciclo de los titanes no tiene fin. Entonces, todo lo que pasó este proceso, todo el proceso de Eren genocida, todo el proceso de ver a Armin convertirse en una persona tímida y temerosa en convertirse en prácticamente nada, güey. Porque el güey, al final, se hace bien poquillo, es una riata y lo admiro mucho. Pero si lo pones en perspectiva, güey, como que realmente no hace nada. Si te fijas, algo curioso que estoy entendiendo a lo largo que voy haciendo este video es que muchos de los personajes terminan de manera súper inconclusa. O sea, ni los matan, ni terminan su objetivo. Solo se sabe que el güey se chingó a Mikasa. Por ejemplo, ¿cómo se llama este güey? El güey que se termina chingando a Mikasa. Que no es Eren. El otro güey. El guapillo, Jin, ese pendejo. Ese güey se termina chingando con Mikasa. Bien, final. Pero realmente los sueños, aspiraciones y objetivos de la mayoría de los personajes principales y secundarios no llegan a ningún lado. Hace algunos meses subí un video hablando del final perfecto del anime, que había sido, en mi opinión, el final de Yu-Gi-Oh! Duel Monsters, ¿vale? Porque para mí era tan valioso que cerrara absolutamente todos los arcos de todos los personajes. El final, desgraciadamente, de Shingeki no Kyojin no logra esto, haciendo que la obra se sienta muy apresurada y dejando demasiados puntos sueltos, que si bien pueden funcionar como hangover para Shingeki no Kyojin, Boruto 1, 2, 3, Blue Vortex, remasterizado Shippuden, y que ahora son el futuro y Eren y Mikasa se vuelven a encontrar en el futuro, pero ahora Mikasa es una furra en forma de paloma, o yo qué pito sé, por decir un ejemplo. Qué curioso que nunca he visto furros en forma de paloma. O que no les gusta ese pedo. Como que puros lobitos cogedores y ese pedo. Pero volviendo con el tema. Al final del día, Shingeki no Kyojin es una obra cuasi perfecta. Es una obra que lleva sus primeros 60 y pico capítulos de una manera magistral, atrapante. Y que incluso los capítulos que son monologuistas o que tienen demasiado... literalmente solo texto, puro texto, solo monólogos, logran hacerlos muy entretenidos, logran hacerlos atrapantes y que los
las personas que lo estamos viendo entendamos lo que quieren transmitir los personajes principales. Si bien a mí personajes como Eren nunca me atrapan, personajes tan patéticos que su definición de objetivo siempre es muy aguada, yo prefiero personajes más fuertes como Mikasa. Al final del día traté de entender el por qué y el cómo hace las cosas Eren, y sigo pensando que es un genocida y que tenía objetivos muy pendejos, pero, y que todo el sufrimiento que causó, la verdad que no está muy justificado, y que el hecho que Armin sea tan buen amigo que le diga nos vamos a quedar en el infierno, también me parece un Deus Ex Machina de la nada, no sé. Y que al final todo no valga madres porque el ciclo de los titanes va a volver a aparecer en 3000 años. O sea, el final de Shingeki no Kyojin es la definición de decepcionante. Y si bien hay muchas personas que realmente les gustó, lo apreciaron y supieron querer ese final, sí es un status quo dentro de la sociedad fanática de Shingeki no Kyojin, que su final es probablemente la peor parte de esta. Y no solo como tal su final, sino el cómo fue entregado, el cómo fue su delivery hacia los espectadores. Tantas partes, tantos retrasos, por como siempre hacer unos cuantos centavos más, afecta una obra que pudo ser perfecta. Te repito, Shingeki no Kyojin en su inicio rompió con muchos esquemas, hizo que muchas personas que no les interesaba el anime se interesaran por el anime. Y eso, hay muy pocas obras, hay muy pocos animes que logran hacerlo. Yo soy Mercy, suscríbete, dale like y nos vemos en el siguiente video.